Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas tardes o buenos días según donde me estés viendo. Ya sé que anuncié la directa bastante tarde. Ya sé también que les gustó mucho la del día de ayer. Estuve leyendo sus comentarios. Muchas gracias por los comentarios que me dejaron. Y también muchas gracias por los análisis económicos que ustedes mismos hacen, porque a mí me maravilla siempre leerlo y ver cómo ustedes interactúan con el contenido, que no solo va de elogiar cualquier demostración, ¿no? De información o de verdad que pueda tener, sino que realmente ustedes hacen sus propios aportes y a mí me encanta leerlos. Hoy, señores, hoy voy a ser más directa que nunca. Hoy con este en vivo persigo ser muy directa, muy objetiva, muy puntual. Por arribita voy a decir que vi a los primeros que llegaron por ahí. A todos les quiero dar las gracias por estar en el en vivo. No voy a parar a saludar específicamente a nadie porque necesito hacer esta directa lo más rápida y corta posible. Hay compromisos que son ineludibles y que ahora mismo tengo que asumir y eso me recorta el tiempo, pero de esto que voy a hablar hoy no podía dejar de hablar. Entonces, gracias por estar ahí y voy a comenzar directamente. Señores, hace unos días yo estuve revisando las redes sociales, ¿no? Yo reviso mucho el movimiento de las redes sociales, la dinámica de las redes sociales, y vi un tema que aunque no es nuevo, porque otras veces lo he visto en las redes sociales, me he limitado o me he negado a hablar de ese tema para no emitir el mensaje incorrecto. Se trata de el tema de la transición, de la formación de gobiernos de transición, y yo con ese tema tengo ciertos conflictos, ¿no? Todavía, puntos en los que estoy muy a favor de la conformación de gobiernos desde la lucha por una transición en Cuba, desde el cambio en Cuba, puntos en los que me preocupa realmente la conformación de un gobierno o a veces siento que eso no debería tener el protagonismo en un momento como este. Pero creo que estamos en un punto en el que por un problema de cultura política nosotros necesitamos hablar de qué es lo que está pasando, ¿ok? ¿Por qué se habla de estas cosas ahora y no se espera a después? Al menos porque yo entiendo que se están hablando ahora y no se espera después. Y les voy a dar mi opinión al respecto de si deberíamos o no deberíamos, de si es correcta la manera en la que se está haciendo o no es correcta. Y voy a partir del punto en el que voy a repetir por un número de veces incontable que yo no tengo interés de ser presidenta de Cuba. Esto lo estoy diciendo porque en entrevistas me lo han preguntado directamente y he respondido siempre lo mismo. No estoy respondiendo desde la falsa modestia ni desde la falsa humildad. Lo estoy haciendo sencillamente desde la objetividad de que yo misma nunca me he planteado ser una figura política de ese nivel. Mi vida cambió recientemente, yo llevo muy poco tiempo eh, en la oposición, realizando acciones como activista de la sociedad civil. Los 2 años que llevo en España han sido así, ha sido mi día a día, pero ustedes me conocieron poco antes que eso por mis acciones dentro de Cuba, acciones que no buscaban tener protagonismo político en ningún momento, sino que eran una denuncia desde la desesperación que puede sentir un padre cuando siente que no está brindándole a sus hijos lo que ellos necesitan para crecer adecuadamente. Y mi vida realmente a partir de ahí cambió y fue dando un giro y la posición desde la oposición también tuvo mucho que ver con la presión que ejerce la dictadura cuando ve que una persona tiene un discurso claro, transparente y que es escuchado por una parte importante del pueblo. Y la misma presión y la represión, la opresión, la persecución y el acoso fueron impulsándome a ir conociendo más, a querer saber más y también a participar más en la vida política de mi país. Pero eso no quiere decir que yo ambicione un puesto de gobierno en una Cuba futura, aunque sí he dicho muchas veces, y no me escondo para decirlo, que yo soy de las personas que sí sienten que en cuanto caiga esa dictadura va a regresar para reconstruir. O sea, todo lo que yo he hecho desde que yo he llegado a España
incluso en los trabajos en los que he estado, el conocimiento que he alcanzado de finanzas, de economía, el conocimiento empresarial inevitable que he ido cogiendo, que he ido engrosando como resultado de mi trabajo, yo siempre digo, esto algún día me va a servir para cuando yo regrese a Cuba. O sea, siempre mis aspiraciones y mis ambiciones son las del retorno. Eso yo sí lo he dicho claramente y he dicho además que voy a participar con gusto del proceso de reconstrucción de mi país, pero eso no necesariamente uno lo hace desde la silla presidencial, ¿ok? Ahora, hace 3 días, el señor José Daniel Ferrer, a quien yo respeto muchísimo y que creo que difícilmente puede haber un cubano que no lo respete, porque es un hombre que ha entregado su vida a la causa del cambio en Cuba, que ha estado preso por incontables cantidades de años, que tuvo la oportunidad de emigrar con anterioridad y salvarse a sí mismo y salvar a su familia y decidió quedarse en Cuba. Un hombre que ha sido escuchado por importantes figuras políticas de los gobiernos mundiales, de las organizaciones mundiales. Eh, por esa razón merece todo nuestro respeto, propuso en un escrito conformar un gobierno de transición, o al menos yo lo entendí de esa manera. En su escrito, él decía que a partir de la caída del régimen de Nicolás Maduro, se sobreentiende que La Habana va a entrar en un proceso de debilitamiento inevitable. La Habana se va a debilitar porque otro de los brazos políticos que ellos tienen, que es esa extensión partidista que llega hasta las costas venezolanas, va a derrumbarse. Al menos se está avisorando que próximamente el gobierno de Nicolás Maduro va a caer. Y el impacto que eso va a tener para gobiernos como Nicaragua y como Cuba, evidentemente benefician el rol de la oposición en la búsqueda de un cambio para la nación. Mientras yo lo leía, o sea, estaba de acuerdo con él, incluso en el hecho de que él dice que se agravan las circunstancias para el régimen porque objetivamente el país está en un punto de inflexión, ya no hay un punto de retorno. O sea, el país está en un estado objetivamente económico y social tan destruido que ahora mismo no se puede permitir otra modificación que no sea la reestructuración económica y política en su totalidad. Y esto vendría a darle una estocada también en el cambio y considera José Daniel Ferrer que es momento de hacer un llamado a lo que es la unión entre las fuerzas de la oposición. La oposición tiene, como ustedes conocen, muchas organizaciones que la integran, organizaciones algunas que son ONG, otras son fundaciones, otras son partidos políticos, otras son sindicatos, por así decirlo, pero el denominador común de todas ellas es que la inmensa mayoría no está constituida dentro de Cuba, o al menos en Cuba está prohibido su ejercicio libre, porque por constitución, señores, en Cuba está prohibido primero la formación de partidos políticos establecido en la Constitución del 2019, en el artículo número 5, que dice que el único partido que puede conformarse o que tú puedes integrar dentro del país es el Partido Comunista de Cuba. Y además en Cuba es perseguida el ejercicio de asociación, de participación política y de reunión pacífica. Entonces, partiendo de ese punto, ya partiendo de ese punto, se sobreentiende que quienes van a participar en este proceso de conformación que le está mencionando de un gobierno de transición o de una fuerza unida de la oposición en la conformación de un gobierno de transición son evidentemente organizaciones que en su inmensa mayoría tienen sede fuera de Cuba, están en el exilio. Y aquí quiero hacer la primera parada. No creo que haya sido interés del señor José Daniel Ferrer negar a los cubanos que están dentro de Cuba la participación en este proceso. Creo sencillamente que él entiende que dentro de Cuba no se está permitido el ejercicio libre de organizaciones, aunque dentro de Cuba haya organizaciones que operan
desde la oposición, pero que realmente su registro fiscal, su registro legal no se puede encontrar dentro de Cuba porque en Cuba el Ministerio de Justicia no te permite legitimar una organización de la sociedad civil. Entonces yo creo, por el escrito que veo de él, creo que como bien él dice, esa formación tendría lugar con organizaciones de la sociedad civil cubana que están fuera de Cuba, única y exclusivamente porque la dictadura no te permite tener formación de organizaciones de la sociedad civil u organizaciones políticas dentro de Cuba, precisamente porque son una dictadura, porque no permiten que las personas se asocien para buscar hacerle frente y quitarles el poder. Entonces él escribe lo siguiente: necesitamos un liderazgo firme, inteligente, capaz, proactivo, que trabaje sin descanso y esté muy bien coordinado, con un presidente o un coordinador general, un coordinador de acciones no violentas dentro de Cuba, un representante para las relaciones internacionales, un tesorero, un coordinador de acciones humanitarias, un coordinador para la atención de los presos políticos y sus familias, todos con equipos dinámicos y efectivos, etcétera. Los nombres de cada posición no serían un obstáculo, estaríamos de acuerdo en eso. Esa estructura pro democratización debe tener una constitución y un reglamento al estilo del Partido Revolucionario Cubano creado por el gran José Martí. Aprendamos de él y de Jorge Mascanosa. La patria es un altar, no un pedestal. Es hora de la unidad. A ver, en algo sí estoy de acuerdo. José Martí conformó, señores, un partido en el año 1892 para una guerra que se inició en el 1895. 3 años antes, Martí constituyó el 10 de abril de 1892 el Partido Revolucionario Cubano. ¿Por qué? Precisamente porque él sintió que la conformación de ese partido podía servir como un organismo rector para concentrar la unidad de los cubanos que estaban muy divididos. Y las palabras de José Daniel Ferrer a mí me recuerdan que en todos los escenarios, antes, durante y después, es cierto que ha costado trabajo encontrar unión entre los cubanos, incluso cuando tienen el denominador común de querer derrotar a la dictadura. Ha costado muchísimo trabajo. En ese sentido estoy de acuerdo. No obstante, el partido de Martí, el Partido Revolucionario Cubano de Martí, con su periódico, el periódico Patria, no tenía instituido un gobierno de transición. El objetivo del partido no era la conformación de un gobierno que cuando Cuba cambiara a ser una república independiente funcionara como un gobierno. También hemos de tener en cuenta que Martí no sobrevivió la guerra, por ende, realmente no sabríamos, siempre nos vamos a preguntarnos qué hubiera pasado con el Partido Revolucionario Cubano una vez que hubiera concluido la guerra si Martí hubiera estado vivo. Posiblemente Martí hubiera sido elegido el primer presidente de la República porque de hecho quien ocupó ese lugar al finalizar la guerra fue precisamente Estrada Palma, que era conocido, que era uno de los brazos derechos de José Martí. O sea, era un pupilo de José Martí. Ahora, el objetivo del partido de Martí era alcanzar la unidad. Y Ferrer está diciendo literalmente que él siente que hacer este proceso, que fíjense lo que propone censar a la población y que se lleve a cabo un proceso electoral donde se elija un presidente, un coordinador de acción, o sea, se cree una estructura partidista para evidentemente un proceso de transición hacia una Cuba libre y que estas personas sean los que lleven a cabo un proceso de unir a los cubanos que están trabajando en función del cambio en Cuba. Les voy a decir que la cantidad de personas que he visto proyectarse en contra de esta iniciativa, no sé si están en contra directamente de la iniciativa o si están en contra directamente de José Daniel Ferrer, no lo sé. Me llamó la atención, o sea, me llamó la atención. No quiero entrar aquí en polémicas, ni en debates, ni decir quién estuvo a favor ni quién estuvo en contra, no es ese el objetivo, sino que me llamó la atención
porque yo reflexiono mucho, porque de todos podemos aprender. Evidentemente, lo que está haciendo Ferrer es sumamente loable, lo que ha hecho por la causa de Cuba es sumamente loable, pero entre los comentarios me detuve para analizar un poco en los que sí están a favor de que esto se haga, cuáles son sus motivaciones, y de los que están en contra, cuáles son sus motivaciones. Y de los que están a favor, entendí que la motivación es sobre todo el respaldo que sienten por la figura de Ferrer y de alguna forma tratar de impulsar la idea, ¿no? La estructura de que José Daniel Ferrer pueda encabezar lo que sería una estructura de oposición que hiciera frente a la dictadura y que además, o sea, liderar, encabezarlo como un líder máximo y que además sirviera como el líder para un proceso de transición hacia la democracia en Cuba. Esa fue la idea que me dio los comentarios de aquellos que apoyaron la iniciativa. O sea, en su mayoría lo apoyaron desde la óptica de ver a Ferrer como el líder que es, porque inevitablemente se ha posicionado como un líder, y de defender la idea de que sea él quien ocupe un lugar en un proceso de transición hacia una Cuba democrática. Mientras que aquellos que estaban en contra de la iniciativa también estaban en contra de la iniciativa, motivados por el hecho de creer que la iniciativa estaba sujeta a la idea de que José Daniel Ferrer sea quien tenga que liderar esa estructura, ¿no? De ese supuesto gobierno que vendría a participar en un proceso de transición. Entonces no me queda claro si están en contra de la idea porque no están de acuerdo con José Daniel Ferrer, como José Daniel Ferrer, porque ellos mismos ambicionan poder ocupar un lugar importante en el proceso de la transición, poder ser ellos quienes guíen el proceso de la transición, o si es que no están de acuerdo porque entienden que no es la manera en la que se debe llevar a cabo el proceso. Hay una realidad, mientras yo escuchaba, leía a José Daniel Ferrer, y que vengo a poner sobre la mesa. Hay varias realidades, ¿no? Fíjense que no me estoy metiendo con ninguno de ellos que no están de acuerdo, nada que ver. Pero sí hay varias realidades. La primera de todas es que yo siento, y no sé si a Ferrer le pasará lo mismo, esta es mi opinión particular, yo siento que el pueblo de Cuba que está allá adentro necesita, por una parte, ver, visualizar literalmente que existe organización dentro de la oposición para tomar el liderazgo del país, para que eso les genere también la confianza de creer que puede existir un proceso de transición hacia la democracia organizado, fundamentado, que no es una anarquía, que no van a estar como jinetes sin cabeza, sino que ya hay personas preparándose para el día de mañana. O sea, yo sí creo que el pueblo que está dentro de Cuba necesita visualizar eso. Y el mejor ejemplo, señores, de lo que estoy diciendo es Venezuela. Una de las razones por las cuales el pueblo venezolano es tan unido en torno a la figura de la oposición de María Corina y de Mundo González Urrutia es precisamente el hecho de que ellos tienen claro quiénes van a ser los que van a dar continuidad a Venezuela. Ellos tienen claro que no van a entrar en un periodo después de conflicto entre personas que quieran dirigir, que van a estar, o sea, que quienes se están preparando para gobernar están más concentrados en resolver el problema del pueblo que en discutir su lugar en la presidencia del país. Y yo creo que sería bonito para nuestro pueblo y yo creo que estimularía la unidad del pueblo, incentivaría al pueblo a buscar el cambio, el hecho de saber que hay una estructura de gobierno que si bien no puede estar dentro de Cuba, porque inevitablemente no puede estar dentro de Cuba, porque sabemos que los que están dentro de Cuba o están presos, porque los meten enseguida presos, o los mandan al exilio, o les hacen la vida un yogur, pero que si bien no está dentro de Cuba, responde por los intereses de los cubanos que están dentro de Cuba. Esa es la primera. La segunda idea que me viene a mi mente, ¿no? Cuando leo las palabras del señor Ferrer y leo también los comentarios, es que no vi en ningún momento
que Ferrer esté diciendo que es él el que tiene que ser elegido el líder de esta, digamos, organización que él propone, de este partido que él propone, aunque él mismo se postule, me da la idea de que como persona democrática que es, está dejando la puerta abierta para celebrar elecciones donde todo aquel que se sienta capaz de poder representar al pueblo tenga una estructura organizada de su propia organización, valga la redundancia, pueda presentarse y darle la alternativa al pueblo de elegirlo. O sea, no sé de dónde sale la idea de que él está buscando la relevancia personal. No sé si es por el hecho de que es él quien lo propone, quien propone el proceso electoral, pero la verdad es que en el propio escrito de Ferrer en ningún lugar dice voten por mí o yo me voy a postular o debo ser yo quien sea el líder de esa organización porque es mi iniciativa, porque es mi propuesta. No lo dice en ningún lugar. Fíjense, no lo estoy defendiendo, sino que estoy buscando desde la óptica de los que no están de acuerdo con la idea, ¿por qué no? ¿Saben? No vi aquí a una persona ambicionando poder. Realmente lo que vi fue a una persona proponiendo una estructura de gobierno que comience a darle la idea al pueblo de que pueden venir personas preparadas a cambiar el país que está destruido. Eso es lo único que yo vi aquí. Y que él le está explicando a esas personas que inevitablemente quienes lo constituyan en este minuto, en su mayoría, están en el exilio porque han sido forzados al exilio, no por elección de ellos, sino porque la dictadura los ha sacado del país. Eso es todo lo que yo entiendo de este escrito. Ahora me gustaría acotar algo que no veo acá, no sé cómo propone él hacer esto, y si en algún momento el señor Ferrer me escucha, y ojalá así sea, que además mantenga unas relaciones muy bonitas, por ejemplo, con su esposa, he tenido la oportunidad de conversar, ustedes me han visto conversar con ella, es una persona muy agradable, si en algún momento él me escucha, espero que este proceso, por ejemplo, emplee las nuevas tecnologías. Si algo pudiera decirle es que a mí, si llevan a cabo un proceso como este, lo más que me gustaría es que empleen las nuevas tecnologías para que cubanos de adentro y de afuera tengan la posibilidad de votar, tengan la posibilidad de elegir y de ser elegidos. Porque creo que si algo nos han robado es nuestra capacidad de elegir, nuestro derecho. Nos han robado nuestro derecho a elegir a las personas que queremos que nos gobiernen hoy o mañana. Creo que existen ya a través de la tecnología, existen plataformas de fácil acceso para cualquier cubano que usted puede ingresar a esa plataforma, detallar sus datos en un formulario, demostrar que usted es cubano, que es nacido en Cuba, es todo lo que usted necesita, y que votar a través de esas plataformas de manera segura y que además sea un proceso transparente. Yo tengo la certeza de que lo está pensando de esa manera, pero bueno, es lo único que pudiera pedirle, porque sería un bonito ejercicio para los cubanos, por ejemplo, que están allá adentro y que toda su vida han anhelado, o que hoy, a lo mejor no ha sido toda su vida, pero hoy han despertado y anhelan la libertad, para ellos sería un muy bonito ejercicio poder elegir a los que ellos desean que los represente, incluso en un proceso de transición. Por último, ya para cerrar el tema, ¿no? Para cerrar un poco el tema, voy a hablar de algo que he hablado con anterioridad, pero no sé si he sido todo lo clara que puedo ser en este sentido. Y sí lo voy a mencionar, porque muchas veces las personas comparan los procesos entre países, ¿no? Y muchas veces he visto mencionar, por ejemplo, decir, ¿por qué no hacemos lo mismo que en Venezuela? ¿Por qué Cuba no se parece a Venezuela? ¿Por qué en Venezuela sí, en Cuba no? Cuba tiene como característica, señores, la modificación del marco legal que permite que las personas puedan postularse o postular a alguien que no sea parte del Partido Comunista para poder alcanzar
posiciones de gobierno, de liderazgo, de mandato o de representación popular a nivel nacional. Si algo hizo la dictadura fue blindarse en el contexto militar y en el contexto legal para no soltar el poder. Comparar a Cuba con Venezuela denota realmente un cierto desconocimiento de los procesos de los dos países y de las leyes de los dos países. Si bien las elecciones en Venezuela fueron burladas y Nicolás Maduro usurpó el poder, existe por ley todavía en Venezuela el derecho a la constitución de partidos políticos y eso le permite a la oposición venezolana poderse presentar a elecciones, convocar al pueblo a votar por ellos y aunque no se hagan con el poder de la nación porque viven en una dictadura, pueden demostrar fehacientemente cuál es la voluntad del pueblo venezolano al respecto de sus gobernantes, quienes desean que los gobiernen. Entonces, partiendo de ese principio, nosotros no contamos con la misma dicha porque, desgraciadamente, es así. Cubanos de otras generaciones apoyaron en su momento, a lo mejor hoy no lo apoyan, pero en su momento apoyaron modificaciones constitucionales sobre la base de la mentira, sobre la base del adoctrinamiento, sobre la base de la manipulación, para impedir que dentro de Cuba se conformaran otros partidos políticos. Y ahí tenemos la Constitución del 2019, que en el artículo número 5 dice que el órgano rector de nuestra sociedad es el Partido Comunista de Cuba y que no puedes, por ley, por constitución, no puedes conformar otros partidos que lleguen a aspirar al gobierno de la nación o que lleguen a desafiar en la carrera electoral al Partido Comunista. Ese es el mero concepto de por qué nosotros vivimos en una dictadura. Ese es el mero concepto. No te doy derecho ni a que elijas ni a ser elegido. Ese es el concepto. Entonces, cualquier manifestación de cubanos organizados en pro de un cambio no solo es una muestra de rebeldía, sino que es también avisorar un poco lo que sería el futuro del país en manos de otras personas. Ahora, a mí me gustaría que ese futuro del país, hoy sentada desde esta silla, yo no propongo a nadie, ni voto, en este minuto no estoy votando por el partido de nadie, fíjense, nada por el estilo, ni los estoy invitando a ustedes a que lo hagan tampoco. No estoy, esa palabra en español no la recuerdo ahora, pero básicamente no los estoy incentivando a que ustedes hagan algo. Ustedes, aquí todo el mundo tiene el derecho de hacer lo que desee, libre albedrío para todos. Pero si a mí me preguntaran hoy, ¿quién es la persona que yo quisiera ver en la presidencia del país sin darles un nombre? Fíjense. Yo sí diría que quiero ver a alguien resolutivo. El otro día se los dije. No quiero un héroe de mármol. Yo para Cuba no quiero un héroe de mármol. Yo para Cuba no quiero una persona que esté tan ensimismada en ser un politólogo más que un político, que no sea capaz de conectar directamente con nuestro pueblo, porque eso es lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy son personas tan ambiciosas, personas tan enajenadas, personas tan superficiales, personas tan incompetentes, personas tan indolentes que no son capaces de resolver los problemas de la nación porque en principio no son capaces de conectar con la población de nuestra nación. Si algo deseo para Cuba es un futuro donde haya una persona o varias, porque los gobiernos no se dirigen desde una silla, sino los países, las naciones son dirigidas desde muchas sillas y desde muchas mentes pensantes. Si algo deseo es que ese próximo gobierno sea un negociador por excelencia, sea un gobierno que sepa negociar, un gobierno que respete los derechos humanos de su población y el derecho internacional a no estar metiéndose con otras naciones, porque más que demostrado está
que esa prepotencia política, que incluso denota inmadurez política, solo trae subdesarrollo para los países. Si algo deseo en el futuro de la nación es que el próximo gobierno que nos corresponda, el que nosotros elijamos, ojalá elegido por los cubanos, fíjense, ojalá el siguiente ya, el que le suceda ahora a a Canel, que no se constituya más ninguno, que la dictadura no ponga más títeres de guardia. El siguiente, fíjense, deseo más que todo que sea una persona que provenga realmente del pueblo de Cuba, que provenga de lo que es la base de nuestro pueblo, que conozca sus intereses, que conozca sus necesidades, que no sea ajeno a su mentalidad, que como nación nos haga crecer en el marco económico, pero también en marco social, porque estamos presentando problemas importantísimos de cultura, de educación, de respeto, que va mucho más allá que la sola tolerancia. Deseo que ese próximo gobierno realmente identifique cuáles son las necesidades de su pueblo, porque sea parte de su pueblo. Ojalá ese próximo gobierno nos llene de orgullo por su patriotismo, nos llene de orgullo por su valentía, nos llene de orgullo por su coraje, pero sobre todo nos llene de orgullo por su inteligencia en la toma de decisiones que hagan que Cuba entre finalmente en el siglo XXI, que sepa explotar lo mejor de nuestra economía, que sepa identificar cuáles son los renglones en los que realmente nosotros podemos ser brillantes. Un gobierno que entienda que lo más importante no es centralizar el poder, no es tener la autonomía absoluta. Un gobierno que entienda lo que es delegar responsabilidades en los otros, confiar en la inteligencia de los otros, aunque haya ocasiones que la inteligencia de ese ente que te está proponiendo una medida no sea exactamente la que tú piensas que deba ser tomada y que sea un gobernante que tenga la humildad de entender que la sugerencia que se le está dando, que la crítica que se le está haciendo es por el bienestar de toda la nación cubana, que ame tanto la nación cubana, pero que quiera tanto a los cubanos, que no exista en su corazón un ápice de autosuficiencia que le impida ver dónde es que hay que trabajar, aunque el trabajo que él haya realizado con todo el amor, si no tiene resultado, tenga que ser modificado inevitablemente. Mira, un gobierno que no utilice la palabra sé, porque el pronombre impersonal sé en el gobierno que nosotros tenemos ahora mismo, que es una dictadura, siempre significa que algo que ellos hicieron mal, ahora le quieren echar la culpa a ese ser impersonal de haberlo hecho. Un gobierno que no se la pase rectificando errores, que más que errores son horrores para la familia cubana. Un gobierno que ofrezca un nivel de confianza tal que los cubanos quieran seguirlo, que impulse el deseo de los cubanos de sacar adelante al país, que los que ya se fueron quieran regresar porque confíen en que quien los va a gobernar va a llevar la nación hacia el siguiente nivel. Un gobierno que nos acerque a la justicia, un gobierno que nos acerque a la paz, un gobierno que esté completamente en contra de cualquier forma de corrupción, que no vele por sus propios intereses, que no permita que los suyos se corrompan o que los corrompan a ellos mismos. Eso es lo que más deseo para Cuba. Señores, un gobierno que ame al cubano común y corriente, que no le dé miedo estar en la calle con la gente, que no le dé miedo tocar con sus manos la miseria, entender en qué punto estamos, que no oculte estadística, que no necesite ocultar estadística, sino que las haga públicas y que trabaje desde la estadística real del país, porque entiende que es el reflejo de la realidad del país y que si necesita ser modificada, pues necesita ser modificada. Un gobierno que no presiona a la prensa a decir lo que ellos desean. Un gobierno que no estimule el culto a la personalidad del hombre, porque aquí no estamos eligiendo dioses, aquí no estamos eligiendo mesías prometidos.
Aquí estamos eligiendo seres humanos a los cuales les estamos depositando la confianza de darle parte de nuestros ingresos en forma de impuestos para que sean después utilizados en el progreso y el desarrollo de la nación. Un gobierno al que le estamos depositando nuestra confianza para que establezca alianzas regionales o internacionales que, por supuesto, hagan mejorar la economía de nuestro país y que no manche la imagen de nuestro pueblo. Que no la manchen mandando soldados a una guerra que no nos corresponde y que es una muestra de violación a los derechos humanos, y que no manchen la imagen de nuestro país, por ejemplo, cuando se levantan a dar un discurso con un lenguaje triunfalista y vacío que solo ellos entienden, o que se pongan a hablar en otro idioma y estén haciendo un papelazo olímpico. Eso es lo más que puedo desear. Un gobierno que sienta las necesidades de su pueblo, un gobierno que se prepare para poder sacar lo máximo de su inteligencia, para que le deje a la nación de verdad su fuerza laboral, que es su tiempo y su conocimiento. Que tenga humildad para recibir la crítica de donde venga y trabajar en pro de la modificación necesaria. Estoy loca por ver ese gobierno. Me pregunto si tú también lo estás. Te dije que iba a ser corto y ya ves, corto es. Los quiero muchísimo. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y hasta mañana.